turno a Fernando Méndez Navia, de DEX, que nos va a hablar de la actividad turística. Buenos días a todas y a todos. Bueno, gracias a la Red Asturiana de Desarrollo Rural, al grupo y a los grupos de acción local por haber confiado en nosotros para desarrollar estos estudios. Yo voy a intentar cumplir los tiempos y ir digamos, al grano sobre trasladar un poco las conclusiones principales o los elementos que hemos encontrado en el análisis del sector turístico en Asturias, que yo creo que a nadie se le oculta que el sector turístico se ha convertido en uno de los sectores más relevantes en la actividad económica del medio rural. Quizás esa esperanza al sector que pueda sustituir en parte o que viene a sustituir en parte, aparte de apoyar el desarrollo, digamos, sustituir a la actividad agraria en ese declive que estamos experimentando. Esa consolidación, ese crecimiento no ha sido homogéneo. Hay zonas que se han desarrollado más rápidamente y hay zonas que se han quedado, digamos, más atrás en ese proceso de crecimiento de la oferta turística, de la actividad turística. Lo que sí hemos visto, además, es que en los últimos años el sector, el turismo, y no digo turismo rural, porque en el ámbito rural hay otros muchos productos diferentes del turismo rural, sí que se ha beneficiado de la marcha, digamos, de los cambios en los mercados. El COVID ha tenido un impacto muy significativo. Hemos visto cómo se han comportado justo en esos años digamos, de cierre, de restricciones en los desplazamientos, los destinos rurales, y digamos, esa evolución favorable hay que ver si se puede consolidar en el futuro. Y sí me interesa destacar desde un primer momento la importancia que ha tenido el líder en el despliegue de la oferta turística en el ámbito rural. Yo creo que ese es un dato muy significativo. Quizás se ha limitado en cierta manera con la consolidación en los últimos años, pero en los primeros años, en los años 90 y en los primeros años de este siglo, el impacto del líder sobre el crecimiento y la mejora de la oferta turística en las zonas rurales ha sido particularmente significativo. Por tanto, nos encontramos ante un escenario de crecimiento y de consolidación, ¿no? Y hay que ver si esa consolidación somos capaces de mantenerla. Y hay tendencias que, por un lado, las favorecen, pero, por el otro lado, las dificultan. La estacionalidad, obviamente, es un factor a tener en cuenta siempre en la planificación turística. Al final, turismo es consustancialmente estacional, o mayoritariamente estacional, y el esfuerzo que hay que hacer por alargar esas temporadas yo creo que es uno de los retos más relevantes que tenemos en nuestros territorios. Hay cambios en los modelos y esos cambios en los modelos están planteando riesgos, yo creo que relevantes, quizás no en todas las zonas, pero sí en muchas de ellas. El crecimiento de la oferta extrahotelera y el autocaravanismo son dos ámbitos en los cuales habría que tener cuidado y trabajar de manera, digamos, seria, razonable, es decir, sensata, porque plantea importantes dificultades. Tenemos una dependencia del sector del mercado nacional. Nuestros turistas fundamentalmente vienen de España, aunque afortunadamente en los últimos años estamos viendo un crecimiento de la llegada de visitantes extranjeros, y yo creo que ahí es un trabajo muy importante de consolidación. Desde una perspectiva de destino Asturias, hay que tener cuidado también con la fragmentación territorial. Asturias es la marca que podemos vender hacia el exterior, pero también reforzar las personalidades de las comarcas para intentar diversificar, distribuir territorialmente la demanda. Tenemos un reto muy importante que es el capital humano. La despoblación, la crisis demográfica incide también sobre el sector turístico, tanto desde el punto de vista del emprendimiento, de la dificultad para generar actividad, pero sobre todo también en relación con el empleo. Nuestras empresas turísticas están encontrando dificultades para encontrar trabajadores y esa es digamos, una situación que tiene
difícil solución, claramente, pero sobre la cual habrá que trabajar. Y termino con el desequilibrio territorial, porque creo que ese es otro de los grandes retos que tenemos. Y desde ese punto de vista, creo que el principal mensaje de cara al próximo periodo del LEADER debería ser muy selectivos con el apoyo al sector turístico. No se trata de decrecer el esfuerzo, porque es un sector con un potencial de crecimiento todavía muy importante, pero sí ser muy cuidadoso con la concentración de las ayudas y realmente apoyar más intensamente a aquellos proyectos que necesitan más apoyo porque dan más valor al territorio. Y yo creo que ese es un mensaje muy importante. Dentro de eso, no es lo mismo la promoción de unos apartamentos que la creación de un hotel en un territorio. Yo creo que hay que intensificar esas propuestas. Quizás incluso excluyendo el alojamiento extrahotelero, sobre todo en aquellas zonas donde el crecimiento está poniendo en riesgo ya no solo otro tipo de oferta, sino incluso el acceso a la vivienda. A partir de ahí hay una serie de líneas de trabajo que los grupos ya están desarrollando y que probablemente hay que continuar. La creación de producto turístico, y ahí la cooperación es un ámbito interesante. Y diría que la formación de capital humano, tanto de empresarios como de trabajadores, es otro de los ámbitos donde hay que actuar intensamente. Muchas gracias.